Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre y en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou, en YouTube, y todos los viernes a la noche en Radio Colmena, que es radiocolmena.com.ar. Al invitado del día de hoy lo conocí en el año 2009, cuando yo estaba produciendo en The Cavern del Paseo a la Plaza. Vi un video de él en YouTube y contacté a Magda, que era su manager, que es su manager, para hacer una fecha en ese lugar. Después de ahí trabajamos en varias oportunidades, en la misma sala, en el ND con Dalia Goodman, en Siranush con Cassiari. Además del trabajo nos une una amistad con Fede Novik y Ezequiel Churba, y aparte en mi caso yo me defino como un fanático de su obra, de su música, de sus discos, y es un gusto que además comparto con mi viejo, uno de mis pocos gustos que compartimos musicalmente. Y en un reciente viaje por la ruta lo estuvimos escuchando muchísimo, entonces para mí es una cosa muy especial este episodio. Recibimos en Club Gabou al Diego Perdomo, más conocido como Samba Johnny. Bienvenido, viejo. ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, muchas gracias por venir hasta... Un abrazo para vos y otro para tu viejo, para arrancar. Bueno, muchas gracias. Vos sabés que a pesar de que hace muchos años que nos conocemos, conozco muy poco de tu formación artística en Bahía Blanca. Entiendo que es Bahía Blanca. Corregime si hay un error. Sí, claro. Porque hay una cantidad de información, de seudónimos, de nombres, de sobrenombres, que me gustaría que nos cuentes un poco. Primero, ¿podemos empezar por el doctor Zambayoni o Zambayoni solo? ¿Cómo preferís? Y si vamos a decirle doctora Zambayoni, hay que decirle que es suizo también. Y que es psicólogo y todo ese tipo de cosas. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? A ver, resulta que yo empecé a hacer estas canciones que tenían mucho que ver con el humor y con no pensar mucho en las palabras a utilizar, sino utilizarlas todas las que estaban disponibles. Y entonces armé un personaje. Yo tenía esa época tenía muchos personajes armados, algunos que tenían blogs, entonces no había que cantar ni nada, y otros que eran cantando y tenía dúos con algún amigo y otras bandas, tenía muchos proyectos a la vez. A este proyecto, ¿Esto era en Bahía Blanca? En Bahía, todo en Bahía, sí. ¿Qué edad tenías? ¿En qué año era? Y bueno, tenía, ponele 32 años más o menos, hace 10, 12 años. Uh-huh. Y entonces armé una biografía. Había hecho otros personajes que tenían, por ejemplo, un cantante cubano que cantaba como Silvio. Entonces yo imitaba la voz de Silvio, que me salía muy bien, siempre y cuando no tengas al lado la voz de Silvio para comparar. Y entonces Pero ahora cuando escuchás, hay un disco tuyo que aparece una partecita. Sí. Averiguá era. En Averiguá, Averiguá. sí. Y Hay una voz muy parecida también a la de Eros Ramazzotti en mi imaginación, ¿no? Ni en la realidad de ninguna de las dos. Pero bueno, entonces armé todo que se llama Leopoldo Mistral, aquel personaje. Y con el personaje de la voz distorsionada, que era poner canciones con malas palabras y una voz distorsionada para 4 tonos más abajo, con lo cual quedaba una voz muy grave, muy grave. Yo tengo una voz naturalmente bastante grave, pero era 1000 veces más grave, entonces tenía que ver con una voz de las que se emplean en las ceremonias, en los eventos muy solemnes. Entonces una voz muy grave, impostada tipo citarrosa. Diciendo malas palabras era muy divertido. Entonces, bueno, armé varias canciones, casi te diría que 120 canciones en discos de 20 durante 2 o 3 años. Y entonces le armé la personalidad también y le armé la biografía. La biografía de Zambayoni era entonces, que era suizo. Primero porque llamaba mucho la atención que un tipo hablase como hablamos acá en la calle y que sea suizo. Ya era muy divertido. Y que además sea psicólogo le daba como una profundidad, una supuesta profundidad extra a las letras. ¿Por qué Zambayoni? ¿De dónde venía? Zambayoni viene en realidad de otra cosa. Yo estaba aprendiendo a escribir poesía. Bahía Blanca es una de las ciudades con mejores poetas del país. No dicho por mí, sino por gente que sabe. Hay una editorial muy seria ya de poesía. Muchos de los poetas... ¿En serio? Sí, claro. Bahía es una de las ciudades más importantes. Entonces tengo muchos amigos que escriben poemas muy bien. Entonces estaba aprendiendo en una época a escribir y no aprendí. Pero sí me interesaba. No, de verdad, porque eso es otro lenguaje, es otra forma... Claro. De respirar entonces me parecía apasionante y entonces hice una serie de poemas, unos cuantos, y uno de esos personajes se llamaba Zambayoni.
No se llegó a llamar Zambayoni porque el nombre cuando se me ocurrió me pareció muy divertido para otra cosa y no lo utilicé. Pero ese es el origen. El origen que era una mezcla de samba por lo autóctono y Johnny mal escrito por los yankees. Era el personaje de aquel poema que debe estar por algún lado, ese poema con otro nombre, pero viene de ahí el origen del nombre. Vos en Bahía Blanca trabajabas en el Estado, ¿puede ser? No, trabajé repartiendo impuestos. No, trabajé repartiendo impuestos, sí, para la municipalidad en un momento, pero nunca fui. ¿Y eso que trabajar para el Estado? No, porque yo nunca tuve un sueldo, ni estuve fijo, ni nada de eso como empleado, no, empleado público. Me hubiera ¿Qué gustado. tenías, un contrato? Claro, cosas así. Hay contratos donde vos repartías impuestos y ganabas una plata por eso, pero no, en realidad nunca estuve en el Estado. Después di clases de ajedrez también en Bahía. Son mis únicos 2 trabajos en Bahía. ¿Y cuántos años viviste? ¿Hasta los 32? Hasta el 2008, sí, más o menos. ¿Y qué 30. hacías? ¿En Bahía? Sí. ¿Cantabas también? ¿Tocabas? Mira, ¿Escribías? toqué hasta los 19 años 4 veces. Después no toqué más en vivo. Estuve 10 años sin tocar en vivo. De hecho, y de verdad, real. Y únicamente grabando discos y escribiendo. Pero tocando en vivo no toqué. Por eso yo no tengo mucha cercanía con lo que es no soy amigo de los músicos de Bahía, ni mucho menos. Yo no pertenecía a ese mundo. Iba a ver algunos shows y qué sé yo, pero no pertenecía. Excepto algunos muy puntuales que son amigos míos todavía. Y de hecho con Dieguito Saboretti todavía toco en vivo. Y sobre el final de esos 10 años empecé a ser corista de Diego Saboretti. Entonces iba a los shows y iba de corista, me divertía mucho y hacía un poco de percusión, pero mis canciones las dejé de tocar a los 19 años, dejé de tocar, 10 años sin tocar estuve. Una cosa bastante extraña, porque todos me decían, bueno, pero cuando tengas que tocar en vivo y qué sé yo, el escenario y volver y yo pensaba que iba a ser natural para mí cuando pasara, y pasó, pero pará. fue una cosa rara. ¿Vos aprendiste a tocar la guitarra? A los 18 años, 17, sí. ¿Y por 2 años? ¿Y escribías canciones? Sí, ahí empecé a escribir canciones, sí. ¿Y algunas de las que actualmente se escuchan o ya nada? Y no, porque de esa época yo empecé a sacar discos de forma independiente con amigos desde esa época. Y después no paré nunca de sacar discos. Grabé muchísimas canciones y compuse muchísimas más, cerca de 1000 seguramente. Y no hay ninguna buena, pero pero sí, no, un montón de canciones. Y de proyectos paralelos, como te decía antes, sí, una gran cantidad de cosas, pero no toqué más en vivo. No. ¿Y de los 19 a los 32? ¿Corista? De los 22, más o menos a los 32, 21, a los 30, ahí viajé mucho a Buenos Aires también, venía para acá. Ajá. Yo nací acá, nací en Balcarce al 200, o sea... Te criaste allá, como yo en Chipoleti. Exacto, claro. Pero siempre que podía me venía para Buenos Aires y hasta que me terminé quedando. Entonces viajaba bastante y lo que hacía era grabar y componer y no tocaba nunca en vivo. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que hablé con Fede Novik, sí, de vos, él me dijo, no, Zampa tiene como cientos de canciones escritas. Sí. ¿Y por qué empezaste a tocar? A ver, empecemos. Acá en Buenos Aires, lo primero que se conoció de vos, así medio masivo, por decirlo, era cuando estabas en el canal de la ciudad. Claro. Con una máscara. Sí. Que cantabas canciones también en la voz distorsionada. Ese proyecto es. Ese proyecto que me regala un amigo mío, Alejo, llega de México y me regala una máscara de Catch. Ajá. El día anterior a grabar para Canal 7, para el programa de televisión abierta. Entonces me puse la máscara de Catch ese día nada más para grabar 7 canciones. Y la gente cree que yo andaba mucho tiempo con la máscara y no, anduve esa tarde solamente. Ni antes ni después, porque aparte no se puede, yo no sé cómo pueden hacer Catch con esa máscara que no podés ni respirar, ni escuchás nada, ni ves bien, transpirás, una cosa espantosa. Y para el vivo era imposible. Lo intenté alguna vez ponerme la máscara para grabar alguna vez. De hecho, creo que hay alguna canción que hice después molestando con la máscara, pero no se puede. Pero sí, a través de Mariano Coni, Gastón Duprat y Federico Novik y todos ellos me invitaron a participar de televisión abierta. ¿Cómo te conocieron ellos? A través de Magda. Ajá. Y porque Magda conocía a la mujer de Gastón Duprat y toda una conexión así de amistades casuales. Y que se juntó con que paralelamente Fede, Marieva y algunos otros habían escuchado las canciones por otro lado, creo. Entonces se mezclaron de casualidad por el boca en boca. Una cosa, todo muy casual, como todo. Al principio era muy así todo, tus inicios. Yo me acuerdo que... Magda... Hoy sueno en la radio todo el tiempo. Hoy soy un fenómeno. No, bueno, pero hoy todo el mundo te conoce, digamos, por los medios nacionales, porque has grabado muchos discos, tuviste difusión y giras por todo el país. Pero en ese momento me acuerdo que era medio boca en boca, y de hecho Magda, cuando yo hablé con ella la primera vez, me dijo que ella estaban trabajando con gente que... casi fans para ir de giras y qué sé yo. Al principio era mucho eso. Sí.
trabajaban con gente que ya te conocía y que, che, ¿cuándo venís a Cinco Saltos, provincia de Río Negro? Sí, Y claro. vos ibas Sí, a un sí, bar. sí. Sí, bueno, yo no sé cómo arrancan otros, porque cuando vos tenés base en el interior es muy difícil, como Buenos Aires. Si vos nacés acá y vivís acá, tenés en la construcción de 20 años de vida amigos que tienen un local, otro que tiene una guitarra, una banda, y otro que conoce a un músico, y otro que conoce a un productor. Digo, entonces vas a shows y conoces lugares, entonces es mucho más sencillo. Cuando vos venís del interior es mucho más difícil. No tenés ni siquiera para pagar el alquiler, y si te conseguís para pagar el alquiler es porque trabajás de otra cosa. Si trabajás de otra cosa no podés grabar, ni componer, ni tocar, ni acostarte tarde. Entonces es complejo el asunto ese. Y entonces, bueno, es un camino que obviamente no es el mismo camino que se hacía antes, que si era un boca a boca y pegar con engrudo afiches. Desde el comienzo del siglo, el tema de Internet cambió, por supuesto, la forma de promocionar las cosas, y con las redes sociales mucho más. Y hoy casi te diría que Facebook y algunas otras redes han suplantado la pegatina de afiches. Si te dan a elegir, vos que sos productor, en llegar a 2 millones de personas en el celular que tiene en el bolsillo, o afiches, no sé qué elegís. Hoy por hoy. Ha cambiado mucho. Sí, sí, no, es que aparte, por ejemplo, el dinero que gastas en una campaña de vía pública, que además después de la fecha perdés toda la inversión, por ahí queda el recuerdo de la Sí, gente sí, que vio el sí. cartel, pero en una red social, por ahí suma followers, el artista suma followers, gente que después queda en una especie de base de datos que la Sí, próxima que promocionás. Y llevarlo al chiste, pero casi es una observación de la realidad. Cuando para el coche en la esquina, en lugar de mirar el afiche, lo que haces es bajar la mirada y mirar el celular. También, claro. Entonces, tiene, obviamente que tiene mucha visibilidad un afiche y una fichada grande, ni hablar. Pero digo, la gente, yo mismo me encuentro muchas veces en la calle con un día de sol hermoso, y gente que pasa y un montón de oportunidades, y bajo la mirada a ver qué me acaban de escribir en WhatsApp. Claro, claro, Entonces, claro. bueno, entonces eso empezó a cambiar, y enseguida me dieron reportajes grandes en Canal 13 y Clarín y algunos otros. Entonces enseguida, como dice un amigo mío, vos no tuviste under. Vos empezaste a tocar en Belgrano y enseguida te dieron nota, y eso es verdad. Eso es verdad. ¿Y por qué crees que llamabas la atención? ¿O por qué te llamaban para dar notas cuando sabemos que en Buenos Aires hay un montón de cosas todo el tiempo pasando? Sí. Y digo, Sí. ¿qué cosa hacía notable lo tuyo? ¿Qué crees? ¿O cuál es ahora en la distancia? Eh, no tiene una explicación muy lógica seguramente, porque además no es una conducta que uno vea habitualmente en periodistas y conductores y productores que estén detrás de buscar que algún pibe tenga talento para algo. Entonces no es lo que pasa. Claro. No es lo que pasa, ni es la busca, así que no va por ese lado. Creo que es una serie de casualidades, una serie de casualidades, supongo, y que llamaba la atención. Pero no, la verdad que llamar la atención es muy relativo, porque acá llama la atención todo el mundo. No, a mí Entonces, siempre me pareció una cosa muy única lo que vos hacías. El estilo, sí, la forma. puede ser. No. Hay una cosa una conexión con el público también que se daba de una forma muy particular. Sí, pero las notas fueron previas a tocar. Casi, o sea, ¿no? Claro. Tenía 5 shows encima. Yo me acuerdo la fecha que hicimos en The Cavern, porque yo en The Cavern programaba lo que era la parte de humor. Y Hernán de Lorenzi, que era el dueño, es el dueño, producía lo que era la parte de música. Entonces yo dije, vamos a llevar eso. Me decía, pero es música. Sí, le decía yo, pero también es humor. Sí. Y bueno, finalmente estaba re contento con la fecha. Fueron muy lindas fechas, sí, me acuerdo. Estuvo buenísimo, la gente, como, viste, estaba la cercanía con el público, Súper. era muy cálido, la verdad que habían salido espectaculares esas fechas. Y después, de repente, un día te veo en Canal 13, en el programa de Ginsburg, o esos programas que estaban a la mañana, Exacto, sí. dando una nota, cantando canciones, subida de tono para ese horario. Sí, eso fue mayo de 2008. Qué Sí. memoria. Sí, bueno, porque aparte soy bastante obsesivo. Yo tengo guardados todo en un Excel, las canciones que canté en cada show, cuánto gané en cada show, cuánto perdí, el repertorio de cada show, aunque no lo creas, real, posta, 100% real. Entonces tengo las fechas anotadas. ¿Qué más anotas? ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto- ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto perdí? ¿Las canciones? El repertorio de cada show, Ajá. la fecha, por supuesto, el lugar. ¿Qué más? Y algunos asteriscos cuando es alguna cosa muy puntual, que es presentación de disco, lo aclaro. Show con Dalia Goodman, lo aclaro, como para poner alguna cosa muy puntual.
si es una fiesta privada o si era una fiesta pública, qué sé yo. Sí, tengo todo anotado y eso me permite también hacer los repertorios diferentes cuando vuelvo a un lugar. Voy a Rosario y me fijo los últimos 2 shows, qué es lo que hice y cambio. Claro. Obviamente que, no, que hay un 60% del show o tal vez más que se mantiene, que son las canciones que son el núcleo del show. Pero sí trato de que si hay alguna sorpresa no sea la misma. ¿Y te fijas para la parte económica, decir, che, a esta plaza no volvemos más? O cuando te dicen, vamos a Merlo, qué sé Sí, yo. claro. ¿Te fijas a ver? Sí, claro, por supuesto. No tengo arreglado cuál fue el arreglo, no tengo notado cuál fue el arreglo en cada lugar porque ya sería muy engorroso y muchas veces ni siquiera lo sé. Y no importa tampoco. ¿A pero vos sí, te pero acuerdas sí, cuándo te ingresó? sí, pero sí, no, bueno, pero sabes cómo, sabes, trato de anotar todo y sí recordar cuando ves un número negativo en algún lado, decir, bueno, ¿cómo hicimos la prensa acá? ¿En qué lugar fue? ¿Con qué productora? Tratamos de estar atentos a eso porque, nada, porque excepto un par de años, 1 año y medio o 2 que tuvimos una compañía, siempre trabajamos solos. Entonces siempre estuvimos atentos a eso y siempre con la cabeza del artista independiente, porque tenés que ingeniarte las voces, buscarte vos y venderte vos y reinventarte vos. Y yo estoy con la cabeza en eso siempre. A mí lo único que me hace, que me entusiasma y levantarme de la cama es lo que voy a hacer próximamente. A mí mucho no me interesa volver para atrás ni refrescar lo que pasó. Yo siempre estoy haciendo canciones nuevas, me putean por las nuevas, me putean por las viejas, siempre. No, sí, y muchos se bajan, muchos se suman. Muchos se suben. Ya pasó la sangría mayor en algún momento donde dejé de hacer lo que a mucha gente le gustaba, entonces dejaron de ir y se sumaron muchísimos nuevos y hoy por hoy el público que va es un público que va a la par de lo que voy haciendo, donde al mismo tiempo no dejamos de tocar ninguna canción, ninguna. Tocamos de las que grabamos oficialmente, que son 5 o 6 discos, tocamos de una manera u otra casi todas. Claro. Pero sí siempre sumamos canciones nuevas. Yo el otro día escuchaba que Sabina decía, Sabina, que llena todo lo que se propone en la vida. Decía, bueno, pero vengan tranquilos que no voy a cantar muchas canciones del nuevo disco. Digo, pero qué horror. Yo si voy a ver a un artista quiero que cante 40.000 canciones nuevas. O sea, me divierte, me parece bárbaro. Y me pareció muy extraño, ¿no? Que Sabina aclarase que no iba a cantar muchas del disco nuevo. Tiene que ver mucho con el público, quizás. Bueno, que se jodan. ¿Qué sé yo? A mí me pasó de ir a recitales tuyos y hay canciones nuevas. Y en general me gustaba, estaba bueno descubrir canciones nuevas. Sí, y suele pasar que la primera escuchada casi nunca te gusta una canción nueva o Sí, preferís las viejas. ¿Qué sé yo? Puede pasar, pero no importa eso como público, pero como artista vos tenés que ir a la par de lo que tenés ganas de hacer, de lo que te moviliza, ¿no? Qué sé yo, en mi caso es ese. Mi caso es ese y va a seguir siendo así. ¿Cómo es que llega tanto humor a tus canciones? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde nace tu humor, por decirlo de alguna manera? Excepto en los discos, las canciones puntualmente para hacer reír, que son algunas, no todas, porque en unos casos son de malas palabras y no son de risa, no son para provocar risa. En algunos casos sí. Excepto en esas puntualmente que son pensadas para eso, en las demás también hay humor, porque yo me comunico así con mi familia desde toda la vida, con mis amigos, tenemos códigos donde hay una cosa que no está, la solemnidad, donde está bastante claro qué es lo importante y con qué se puede joder, y siempre nos hemos reído y nos comunicamos así, con vos mismo, cuando hablamos en cualquier lado, digo, hay un modo así que me parece que me es natural a la hora de escribir y en los shows también es así. Por más que no sea un show de humor puntualmente, es un show donde nos reímos muchísimo con la banda, con la gente, y eso te permite también errar un acorde y que no sea una tragedia griega, ¿no? Porque hay una cosa de nobleza en el escenario, de cosa auténtica, y yo escribo de ese lado porque también no soy tan bueno como para darme el gusto de aburrir a la gente. ¿Viste? ¿Cómo es eso? ¿Por qué es eso? ¿Te parece? Sí, claro, porque hay mucha gente que es tan buena que puede darse el lujo de aburrir al público. No es mi caso. Yo trato de hacer un espectáculo donde la gente la pase bien y se divierte y yo también. Entonces, bueno. Hay una canción en particular que tiene mucho humor que para mí es una estructura casi, digamos, de stand-up, por decirlo de alguna manera, en la música, que es Retiro Voluntario. Para mí esa es como una descripción, estás contando una historia en tono de total, digamos... sí, se extraña esa. Esa es genial a nivel humor, digamos. Sí, bueno, es muy impactante, como yo la escuchaba y decía, pero esto es una pieza de stand-up, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Una bueno, rutina. en algún lado las piezas de stand-up se mezclan con ese tipo de canciones y la idea de contar algo cambia un poco la forma, pero la esencia no está tan lejana. O sea, no es tan lejano. Yo veo mucho stand-up y me siento muy identificado con muchos.
Y tiene mucho que ver con lo que yo hago también, sin estar haciendo precisamente stand-up con las reglas del stand-up. Retiro Voluntario, para el que no sabe, es una canción de un tipo que va en un viaje de colectivo y va contándole a través del celular a la mujer todo lo que le va ocurriendo, que son todas las desgracias que te pasan cuando viajas en colectivo de larga distancia. Bueno, fue muy divertido hacerla y con el tiempo se sumé a otras cosas, así que está, no sé si la escuchaste, pero está Retiro Voluntario 2. No. Que era un riesgo total, porque excepto Terminator 2, casi todas las segundas partes fueron malas, pero por suerte no. Retiro Voluntario 2, que va ahora, cuando las canto juntas, funcionan en tándem muy bien. Vos contabas en tu historia que como no tuviste under, ¿no? Decías, yo me vine de Bahía, grabé para televisión abierta, después trabajé con Pelo, ¿no? Sí, claro. Pelo. Bueno, antes quiero decir que Radio Metro con Matías Martín fueron los que me ayudaron a arrancar en Cava 71. Con ellos empecé a tocar cuando ellos estaban promocionando desde la Metro, que es la mano principal, ¿Y cómo una de las manos ahí? Principales. Porque eso era muy mainstream. O sea, hoy todavía es. Sí, digamos. Yo ni sabía que existía la radio, imagínate que Bahía no llegaba. De verdad te digo. Claro. Y todo tiene que ver por un verso en el cual yo nombro a Juan Pablo Barsky. Sí. Entonces ellos que eran compañeros de él empezaron a escuchar esa canción, no sé por qué, y les llamó la atención lo de Juan Pablo Barsky, entonces empezaron a escuchar las canciones y bueno, después me ayudaron y me dieron una mano enorme. La Metro todavía me sigue dando una mano enorme cuando hacemos algún show o qué sé yo, pero siempre agradecido a ellos porque fueron los primeros, junto con todo el equipo, ¿no? Que te contaba que hablábamos antes, pero es una pata fundamental. Claro. ¿Y cómo fue la relación con Pelo? ¿Por qué un año y medio trabajaste con ellos? Trabajamos, sí, un par de años. Bueno, con Pelo empezamos en 2008, grabamos Hablando de las Distancias. Hicimos después el disco Búfalo de Agua, que fue nominado a los Gardel. Y ahí dejamos de trabajar, pero no en buenos términos, perfecto, con Pelo. Toda gente de primera. Y después siempre el camino independiente es moverse, Magda cierra fechas y Bañas en las fechas. Sí. Bueno, tenemos ahora la editorial de los discos. A veces las compra Warner. Ahora trabajamos con Super Charango, que es una empresa de amigos, que es una empresa de publicidad que tiene los mejores estudios de Argentina en publicidad, y laburamos con ellos y producimos los discos ahí. Pero no, tampoco es que es una bandera, es lo que tenés. Si mañana viene Sony y me propone hacer un proyecto bárbaro sí, claro, yo no tengo la bandera esa de ay, no, soy independiente. Uno es lo que puede y voy buscando. Y siempre y cuando uno se sienta que el que está trabajando con vos le interesa lo que vos querés hacer y lo que vos das. Si eso está claro, vamos para adelante, sí. Pensé que tenías ideológicamente conexión con Hernán Casiari, que con quien trabajás, sí. Además si tenés un show ahora sí, el 13 de octubre. El 13 de octubre, sí, señor. En esta cosa, Hernán es digamos, es ortodoxo de eso. Él no quiere que sus libros estén en editoriales, en las librerías, no quiere trabajar con editoriales, no quiere nada. Sí. No quiere... Sí, es un negocio diferente el de Hernán, y Hernán pasó de escribir para muchos medios a renunciar a todo y gestarse a sí mismo y hacerlo de una forma excelente, y creo que muy novedosa también porque no hay antecedentes de un escritor que haga teatro y que llene todos los lugares y que haga radio y que le vaya bien en todo lo que hace. Es un caso muy atípico. Muy atípico, y también que tiene que ver con estos tiempos. Creo que no se hubiera podido hacer eso en otros momentos en los cuales él no tuviera el medio que es internet, ¿no? que es su blog, que es el que moviliza todo eso. Porque por más que otros escritores lo hubieran querido hacer en los años 80, fabricar y mostrar y promocionarse sin depender de los medios grandes, no hubiera podido hacerse. Tampoco los músicos. Y Hernán lo encontró y creo que abrió una puerta para muchos. Creo que va a ser recordado con el tiempo como el precursor de toda esta parte, y lo van a odiar las editoriales. Claro. y a él le divierte, y está muy bien. Sí, pero también me parece es parte de adaptarse a los nuevos modelos de todo, de distribución de contenidos, de producción de contenidos. Por eso te digo, claro. Porque, las editoriales también se van a tener que acostumbrar, porque van a morir, o sea, si no, van muriendo. Pero aparte, porque en algún momento el libro en papel va a desaparecer, como desaparece el formato, como ya desapareció el formato físico de los discos. El libro todavía sobrevive un poco más, pero me parece que en un momento vamos a estar todo leyendo de pantalla. En pantalla que no cansen los ojos. Sí, claro, viste, van a buscar la vuelta. Ya conozco gente que estaba muy en contra de todo eso y hoy agarró un libro Adán Buenos Aires y era incomodísimo para leer en la cama. Claro, las cosas cambiaron y ya te acostumbras a una cosa y en poco tiempo no va a ser discutido esto.
Y las editoriales, como las discográficas, se dieron cuenta que tenían todo el negocio de la venta de discos, era casi el mayor porcentaje para las discográficas, era la venta de discos. Siempre. Y resulta que de golpe se dejaron de vender discos. Con lo cual, una pata de la mesa desapareció y bueno, tuvieron que reinventarse. ¿Y cuál es el negocio de las discográficas? La discográfica empezaron. Antes era más o menos para redondear los números, y cada uno ha tenido contratos mejores que otros, pero te hago una especie de mirada general. Ponele, el 80% de la ganancia del disco era para la discográfica. El músico recibía más o menos un contrato estándar, porque después van a decir que algunos tienen otro, está bien, pero un estándar. El músico tenía el 10% de la venta del disco a la compañía, a la empresa que después lo va a vender. Con lo cual, si lo vendían a 100 pesos a Musimundo, Musimundo lo vendía a 200. Y vos tenías el 10% de los primeros 100. ¿Se entiende? Sí. El 5 del final sería. Claro, nada. Nada, claro. ¿Entendés? Tenías que vender un montón. Exacto. Por eso los que vendían mucho. Las distribuidoras de los libros, lo mismo. Se llevan mucha plata los que distribuyen los libros y las librerías. Y al autor le queda el 10% de tapa. Claro. Bueno, por lo menos de tapa. A los músicos ni siquiera de tapa, sino de costo. Entonces, bueno, ese negocio cambió y los contratos nuevos ya empezaron a las discográficas a pedir más dinero de los shows en vivo, que es lo que genera, ¿no? Y más allá de las editoriales y otras cosas, pero digo eso puntual. Y también venís de grabar vos lo que llamaron un DVD. Sí. Por los 10 años. Sí. Que el DVD está en YouTube. Sí, claro, es rarísimo. Ya Fierita me ha dicho que eso no. De hecho, lo presentamos en vivo, desde el escenario, Fierita es amigo. Desde el micrófono del Vorterix presentó el disco en vivo, poniéndolo online con el celular. Es una especie de provocación, si querés, lo que hicimos, pero bueno, es como una especie de decretar el fin del formato físico. Pusimos online el disco desde un celular, desde el escenario del show. En el momento que largamos el disco, bueno, el disco ya lo tienen, fue muy divertido hacerlo. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado es que tiene 30.000 visitas en un mes y pico, nada más que el archivo entero. Después, si sumás las canciones por separada, tienen 60.000 más, o 100.000 visitas en 3 meses. Claro. Y eso no hubiéramos logrado nunca en la puta vida de ninguna manera. Ese es el resultado. Y entonces, cada vez que la gente ve ese show, si le gustan las canciones, ve donde el artista va a tocar en vivo y saca la entrada y va. Esa es la vuelta. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Y aparte, porque a mí no me sirve de nada. Samba, vendiste 4 discos en San Juan, 12 discos en Tucumán, 19 discos en Rosario, y después tenés que ir a tocar ahí para 12 personas que compraron el disco. No existe. Es ir a contramano del mundo. Nunca me interesó. Yo quiero sacar un disco y quiero que mañana lo escuchen todos. Después, si no te gusta, tiralo. Pero que tengan la posibilidad de escucharlo todo. Entonces, para mí, esa es la diferencia. Y también vamos a verlo más adelante, en los resultados de los pibes que estén haciendo cosas ahora con esta información, ¿no? Viendo. Nada, yo siempre cuento la misma anécdota, pero me parece muy clara, que es cuando Paul McCartney y John Lennon cruzaron Liverpool para aprender el Si séptima, que es un acorde, para el que no sabe. Y digo, claro, porque no era fácil, ahora ya parece una boludez. Cualquier cosa que quieras hacer, podés ir a internet y YouTube, encontrarla, sí. Claro. Y lo mismo cuando haces canciones o cuando haces stand-up o cuando haces cuentos. Vos no sabés. Te cuesta saber si estás a la par de los demás, si estás abajo, si estás igual, qué se está haciendo, por qué se desechó, qué ya no se hace más o lo que sea. Y más allá de que además los músicos ahora podemos grabar en estudios caseros de primera, probar cosas que antes tampoco. Con lo cual, toda esa información, todas esas posibilidades las vamos a ver en algunos años más, cuando los pibes que hoy tienen 12 años hagan cosas espectaculares porque tienen más información. Claro. Y en cualquier cosa que vos hagas, si tenés más información, te va a ir mejor. En la Después, ciencia, en lo que sea, el arte. Totalmente, en lo que sea, y en política. Digo, en lo que sea. Entonces, bueno, yo estoy contento, me alegra y tengo mucha esperanza en que haya pibes haciendo cosas buenísimas a partir de ahora. ¿Revisás las estadísticas de las redes sociales o de Spotify para decidir a dónde ir de gira? ¿O no le das bola a eso? Mirá, decir, mira, sí, tengo mucha gente que me sigue en Córdoba. Lo que pasa es que no son fiables. Las páginas de Facebook en un momento tenían unas buenas estadísticas, después dejaron de tener todo. Los de Facebook, si no pagás, no tenés nada. Pero en un momento, pero tampoco era muy claro. Yo tengo ciudades que son muy chiquitas, que están cuartas entre las ciudades que más escuchan mis canciones, que está mal. Porque es un dato que está mal asentado. No sé a qué otra ciudad pertenece, ni cosas por el estilo. Entonces, no es muy claro. No es muy claro. Sí, la más, ¿viste? Sabes que
provincia de Buenos Aires, las ciudades de provincia de Buenos Aires, acá del conurbano, capital, después aparece Montevideo, Rosario, las ciudades que uno sospecha que son las primeras. Pero después hay muchas excepciones y está medio raro. Entonces no le doy mucha pelota. En un momento lo hice, lo analicé bastante y después dejé de hacerlo. Y ahora con Spotify puede ser que empiecen a ordenarse un poco y que tengas un tablero un poco más claro. Puede ser. ¿Y cuál es la red que sentís que te trata mejor? Porque el otro día escuchaba un podcast donde alguien decía, Facebook trata muy mal al creador de contenidos, YouTube es mucho más amable, que te permite monetizarlo y te da más opciones y es más fácil de... Facebook no tiene esa responsabilidad. Si vos no ponés contenido, va a venir tu tía y va a poner una foto de ella cuando era chica y la gente, va a tener contenido siempre. Y Spotify y por ahí YouTube premian más al creador de contenidos. ¿Vos sentís que hay alguna red donde te sentís más cómodo? Me parece que hay 5 o 6 redes que sobreviven a la par porque se encargan de cosas diferentes. A ver. Si no, se hubieran comido entre sí. Me da la sensación. Creo que Facebook quedó para una cosa bastante más familiar, donde está bueno algunas cosas de interacción y qué sé yo. Ahora, si vos querés saber de verdad cuál es el último disco de todo el artista, vas a Spotify. Tiene como esa cosa de que si vos no sacás, hoy por hoy no hace falta fabricar el disco. Ahora, si estás en Spotify, sacaste un disco. Tiene ese perfil. Me parece que Twitter dejó de ser una red de promoción y ya es una red muy puntualmente de información, por lo menos yo lo utilizo de esa manera. Casi no escribo en Twitter, pero sí leo constantemente Twitter. Me parece que noticias de todo el tiempo. Lo instantáneo. Sí, claro. Es como la radio. Exacto. Para mí. Sí, totalmente. De la cosa versátil, rápida y de que igual la información hay que chequearla porque por ahí ves cosas que decís. No, bueno, pero depende también de cómo te armaste tu timeline. Exactamente. Digo, si vos... Hay muchos que venden pescado podrido y hay gente que le gusta comprarlo, pero también... No, pero estamos viviendo una época donde aparece pescado podrido por todos lados. Sí, pero también no somos los mismos que éramos hace 6, 7 años, donde antes casi que no había debate con que si algo salió en un medio es porque es verdad. Hoy ya no. Por suerte eso cambió muchísimo. Y en Bahía lo sabemos muy bien de toda la vida porque tuvimos a la nueva provincia. Entonces siempre supimos perfectamente que hay que desconfiar de los medios que están operando. Lo supimos siempre. Y ahora lo sabe todo el mundo. Entonces, si vos te comés pescado podrido, podés equivocarte con una vez, 2. Pero hemos aprendido a chequear, hemos aprendido a ver qué medios laburan para quién y qué sé yo. Eso me parece muy importante. Y terminando con las redes, me parece que Instagram es muy nuevito. Y aún en Instagram acaba de cambiar con los history, ya cambió. La gente va más al history que a las fotos que quedan o videos que quedan más tiempo. Digo, eso es bastante nuevo. Y supongo que va a reemplazar más al Facebook que otra cosa. ¿Y cuál me falta? No, YouTube, ¿cómo te sentías con YouTube? No, bueno, YouTube... Yo te conocí lo primero que vi tuyo lo vi en YouTube. Sí. YouTube, a diferente de Spotify, para mí, tiene la cosa de apertura y que es muy fácil. Spotify todavía, en algunas provincias del interior, en algunos lugares, hay que tener una suscripción para la Premium. Sí. Pues mucha gente no se consume más entre gente de la música o gente de los medios, pero no sé cuán masivo es. No, todavía no tanto. Y YouTube es una cosa que se juntan 5 amigos en un living y ven unos videos de YouTube, un blooper, una pelea de unos rusos en no sé dónde, un tema musical, un mago que fue a American Got Talent. Digamos, ¿viste? Tiene esa cosa. Sí, claro, todavía YouTube obviamente que lidera esa parte, pero tiene una contra que es que nadie hace una sola cosa en la pantalla a la vez. Entonces vos no podés estar... Con Spotify escuchás música y mientras revisás los mails o lo que sea, digo. Entonces, detenerte a mirar un videoclip o lo que sea, si no es una cosa así como acabas de decir vos, muy informal, me parece que YouTube en eso va en contra de los tiempos. La gente no está mirando la pantalla, haciendo una sola cosa no estás. Ni loco. Estás en la computadora y estás con el celular también. O estás escuchando música y estás haciendo otra cosa. ¿Viste? Es raro que vos quedes ya no sos más pasivo delante de la pantalla viendo eso. Lo que pasa es que YouTube también está en los Smart TV, en Apple TV, en todo eso. Y ahí cumple un rol medio donde estás pasivo viendo. Vos podés ver una película entera en YouTube, en la tele. ¿Sí? ¿Vos podés? Sí, yo veo cosas. Acá el operador dice que no. Yo veo cosas, de hecho... a ver, siempre con el celular en la mano. Pero bueno, entonces ya está. Sí, me das la razón.
Pero muchas veces YouTube... Fíjate que ni siquiera en una película uno está desconectado de realidad. Estás que como si la realidad fuera también el celular. Pero digo, estás haciendo otra cosa. Yo estoy tratando igual de que estoy luchando contra eso. Sí, De poner en silencio el teléfono cuando estoy haciendo alguna cosa para... Yo he hablado con muchos amigos y me parece horrendo tener que estar discutiendo cómo zafar de la tecnología. Pero es verdad, pasa. Yo también a veces digo, bueno, voy a tratar de salir sin celular. No puedo salir sin celular. Salgo sin celular y caen las Torres Gemelas de vuelta como mínimo, no me estoy enterando. Claro. Siempre está pasando algo. Mentira, no pasa nada, no te llamó nadie. Ahora, vos decís esto por otro lado y haces una cosa para mí que es de las más increíbles que se está haciendo en esta época, que es escribir. Vos aparte sos escritor, escribiste libros. ¿Cómo escribís? ¿Cuándo escribís? ¿Cómo haces para escribir y no trin, clink, que te suena el teléfono? No, claro, no, bueno, eso cambió muchísimo y lo hablo con muchos amigos que también escriben y qué sé yo. Yo no sé ni cómo se estudia hoy, cómo hacen los pibes de 15 años para agarrar un libro, un texto complejo de la universidad y entenderlo. Sí, yo te cuento mi caso. En mi caso es todo a la vez. Escribo y estoy viendo si me suena el celular. O sea, no tengo las 4 horas de concentración absoluta y desconectado del mundo. No, ya no. En una época sí. En una época también escribía tomando whisky toda la noche. Y al otro día me levantaba y no se lo había escrito. Entonces, ¿Y estaba bueno eso o era una porquería? casi siempre es una porquería porque vos estás borracho escribiendo y conviene, la verdad, que estar lúcido y seguir una idea y un hilo y tratar de hacerlo bien. Es divertido si querés leerte al otro día sin saber qué hiciste. Pero bueno, también digo, es una experiencia más. Cuando alguna vez lo hice, pero prefiero el escribir con mate a la mañana en todo caso. Es lo que prefiero hoy. Y ya no haces una sola cosa, ¿no? Y para escribir tampoco. El tiempo cambió y cuando te agarras la guitarra, nada, afinás la guitarra con el afinador de internet. Entonces, viste, ya al tener la pantalla ahí, y es rarísimo. En una época decían, no tenés que tener una computadora en tu casa que no esté conectada a internet por si la CIA le interesa lo que estás haciendo. Que no suele ser imposible tener una computadora. No sé, yo tuve, por suerte, computadoras desde muy chico porque parte de mi familia laburaba en eso. Entonces, bueno, programaba en Basic desde muy chico. Estaba muy metido en la computación. Y sin embargo, eran sin internet, por supuesto. Y yo pienso que obsoleto. Una computadora sin internet es absolutamente obsoleta. Y teníamos, y era maravilloso, y los procesadores de texto, el PW. Sí, otra época, Sí. otra época. Y hoy escuché, entonces a la mañana escribís con mate. No escribo, eso es lo que elegiría. Lo que elegí- No. ¿Y en qué momento escribís? Escribo, no, me levanto al mediodía, así que a partir de ahí arrancamos. Todo el día. Todo el día escribís. Todo el día escribo. Y Escribo todo el día. canciones Todo el día y cuento textos. lo que sea. Cuentos. Apunto ideas, hago melodías, todo a la vez, todo el día. Cuando no estoy en mi casa lo hago con el celular. Es la verdad. Porque apuntás ideas todo el tiempo, porque estás pensando, porque cuando alguien te cuenta una cosa te parece que está bien, estoy atento, estoy todo el tiempo atento y todo el tiempo estoy todo el tiempo escribiendo. Y además, vos trabajás con Magda, que es tu manager. Sí. Supongo que ya muchas cosas las tenés allanadas con ella, como que Sí. ya seteadas. Sí. Ella sabe algunas cosas tuyas. Sí, y no, vos- de hecho, la parte económica y de cerrar shows, 1000 veces no me consulta, porque ya sabe cómo laburamos, lo hace ella, cierra ella, hace y deshace, solamente me consulta si juega Olimpo ese día del show, entonces yo le digo que tenga cuidado, o si juega la selección, de no pisarnos, y así todo, sabés que hace poco se nos pasó con Hernán, que Argentina y Uruguay teníamos un show y tuvimos que moverlo. Pero, Con mucha... Estuvo muy bien igual. nah, bueno, porque también tiene que ver con lo que te decía antes de la cosa de no ser esa cosa solemne que no te permitiría dar un paso atrás nunca. Y Hernán obviamente lo hace cada rato y con mucha gracia, y fue él el que lo anunció. Bueno, y yo fui el Sí, que claro. le dije, Hernán, otra vez, cerramos un show arriba de un partido de Argentina. Y bueno, fue- pero son cosas que pasan todo el tiempo y está bueno Sí, poder... igual faltaba un mes y pico, no es que nos dimos cuenta el día sí, anterior, sí. ¿no? Que es la función que se va a hacer ahora en octubre. Es esta, claro. Ah, bueno, puede ser. Sí, sí, se suspendió y se corrió. Se pasó para el viernes 13. Viernes Lindo, 13. tragedias en viernes 13. Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Espectacular. ¿Y qué estás preparando ahora para el futuro, además de este show y presentaciones sueltas? Tengo un disco terminado para entrar a grabar, que lo terminé hace dos semanas más o menos, y estoy en algunos detalles finales, pero está terminado. No sé cómo voy a grabar porque cada vez tengo que organizarme. Bueno, toda la movida para hacer un disco nuevo, porque por más que sacamos hace poco el de los 10 años que grabamos en el Ópera, el Hotel de Canciones ya tiene 2 años. Entonces, Ajá. bueno, yo si fuera por mí sacaría un disco por año.
Y al mismo tiempo, con María Editorial le prometí entregarle un libro para presentar en la próxima feria del libro, que es en mayo. Así que le dije que eso para enero hay que entregarlo. Y se está enterando ahora que todavía no lo tengo. Pero, Bueno, pero bueno, sí, un libro, seguramente un libro de cuentos que tengo para como proyecto es eso. ¿de fútbol o de No, otra no, cosa? no, Ah, es un libro de cuentos que no, el de fútbol me dan ganas a veces de hacer una segunda parte, porque siguen pasando cosas para comentar, pero no, son cuentos. esta es una pregunta que me obsesiona generalmente cuando hay un artista, digamos, que trabaja para un grupo de gente, ¿sí? Vos sabés que lo tuyo le gusta a muchísima gente, pero no es una cosa que le gusta a todos, ni a todas las edades, ni a todos los segmentos. Es una cosa que nos gusta a algunos. Ujú. ¿Vos sabés a quién le estás hablando? ¿Vos tenés en la cabeza quién es tu receptor en el momento que escribís una canción, en el momento que elegís las canciones, o cuando vas a hacer un recital, o no? O decís, hago cosas que me gustan a mí, o que creo que me pueden gustar, y chau. ¿Cuál es tu filosofía ante eso? En un momento no lo supe, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando era más chico, seguramente, pero no por edad, sino que fueron cambiando las épocas. Eh, y después no podés ser ingenuo de creer que nadie te va a leer o que vas a escribir para vos y yo hago lo que... No, porque vos sabés que esas canciones vos tenés que tocarlas en vivo y tienen que funcionar y un tipo que está solo escuchándote tiene que emocionarse, no emocionarse forzadamente, sino que si vos planeás una trampa en una parte de la letra, tiene que funcionar. Porque, porque cada canción está pensada de alguna manera. Y no, yo no soy nada ingenuo, yo sé perfectamente cuando escribo una historia, dónde quiero que funcione y a veces funciona donde vos pensás y a veces en otro lado, porque también pasa, ¿no? Y también trato de que cada canción o cuento o lo que sea, eh, nada, en un recorrido mental del disco vos sepas, puedas identificar a la canción, que no esté mezclada con las demás. Que vos digas la del avión, la de la vaca que cayó en el coso, la del tipo que hizo tal otra, la del viaje en colectivo, digo trato de que hagan tierra las canciones. Y el oyente ideal, claro que lo tengo en la cabeza. Sí, sí, sé perfectamente a quién le escribo. ¿Podés Eh, identificarlo sí, claro. abstractamente Sí, ahora? sí, sí. ¿Cómo? ¿Abstractamente? Sí, digo, decir, no, obviamente. No, es una persona que está atenta y que en un show, cuando vos tirás algún tipo de chiste, una cosa muy puntual que a veces pasa, que solamente un 10% o un 5% que lo entiende, a ese le escribís siempre. Yo le escribo a ese. Necesito que funcione con ese. Porque ese es el que levanta la obra. Es el que pone el más alto, te pone la vara más alta. Si vos, yo juego con ese muchacho. O con esa piba, con ese Sí, oyente sí, sí, sí. ideal. Ese es el referente mío. Y después ahí sí funciona la teoría del derrame. Claro, Pero digo, porque si vos dejás de lado al tipo que está atento, al tipo que le interesa algo nuevo, al tipo que le interesa descubrir algo que no está tan a la vista, si a ese lo descuidas, bueno, es como ir a buscar el empate, terminas perdiendo, claro. ¿no? No, yo creo que tu música en particular es una música que hay que prestarle atención. No es música para poner de fondo en una cena de amigos. Molesto de fondo. No es que molesta, es que No, pero sí, pero... la sensación a los que nos gusta es, escuchalo. Es como... por eso a mí me gusta mucho escucharlo en la ruta porque es cuando... Es como... Está la cabeza es más limpia. perfecto, Está la claro. cabeza más limpia y sí, está bueno. Nos ha pasado mucho en giras con comediantes de poner... Porque es música, te Sí, te alegra un viaje, ¿entendés? Es ese tipo de música. sí, bueno, a veces también eh, hacemos... el concepto ese de canciones de viajes, viste, que existe. Sí. A veces me gustaría hacer toda la vida discos así. Es que sí, Porque debe ser difícil. es como un plan ideal. De hecho, lo dijeron muchos, pero me gusta. Yo también lo había pensado de otra manera, que no medir los discos en minutos, sino en kilómetros. Como este disco son 100 kilómetros. Está muy bueno. Tenés que hacer 200 kilómetros, bueno, este disco es ese tiempo. Más o menos, viste, a ojo. Muy bueno. Y por último, este podcast lo escucha mucha gente que por ahí está empezando, mucha gente que por ahí está en el interior del país o no está en las ciudades más grandes. ¿Tienen algún interés? ¿Tienen alguna capacidad, algún talento?
y le gustaría ver cómo puede desarrollarse en el mundo de la música, por lo menos en forma independiente, pero poder vivir de esto. ¿Cuáles serían los pasos que vos le recomendarías seguir a esta persona? Yo puedo recomendar pasos que son previos a la suerte de un golpe de efecto que te catapulta a la fama. Y es la obsesión. Y es hacer no una canción por día, 2 canciones por día. Durante 5 años. Y no canciones en tu género, canciones en otro género también. Y estar atento no al disco que salió ayer, al disco que salió antes de ayer, al que va a salir mañana, a todo, estar muy atento. Porque a veces uno cuando se queda solo decís, mirá, pan rallado, huevo, carne, esto está buenísimo. Y es la milanesa. Entonces, y ya la hicieron. Entonces a veces yo haría eso. Me parece que después ya es otra cosa. Después ya es la suerte de que un tipo te escuchó y faltaba un músico en un escenario y te vio el otro que estaba ahí, le gustó la chica que está enamorada del otro, que consiguió un contrato. Viste, ya después es mucha casualidad. Y como los futbolistas bárbaros que no llegan porque consiguieron un laburo muy bueno en la empresa del padre y hubieran llegado a ser campeones del mundo. Ahí, viste, ya es mucho de hacer. Pero la parte que uno sí puede hacer, la parte que sí te puedes quedar tranquilo, es esa. La de tener mucho repertorio, mucho bagaje, haber tirado muchas ideas, muchas, porque aparte no pasa nada, está bueno hacerlo. No es que es, porque si realmente se te convierte en una tarea espantosa, difícil, pesado, tengo que hacer 2 canciones, bueno, por ahí tenés que estudiar veterinaria. Claro. Digo, pero no se te tendría que hacer pesado intentar 2 canciones malas, bueno, no importa, pero quemar ideas, quemar cosas, buscar, hacer. Entonces cuando te llega la oportunidad, tenés con qué responder, que no, ¿viste? Y aparte porque dicen que para el primer disco tenés toda la vida y para hacer el segundo 6 meses. Entonces, bueno, conviene estar preparado ya, descontado el primer disco y estar armándote para hacer el segundo. Perfecto. Bueno, Samba, muchísimas gracias por tu visita, por venir. No, por favor. Y estamos viéndonos en cualquier momento. Pero por supuesto, como siempre, muchas gracias. Gracias. Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y Comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com, así que los espero.